noches. En efecto, continuamos con la mesa número 2 y vamos a tocar el tema del día de hoy con el racismo y toda forma de discriminación racial. Gracias por acompañarnos. Excelente desarrollo del tema de la mesa número 1. Y para efecto de la ejecución de este pues novedoso tema, digo novedoso porque no es tan novedoso, pero sí en estos tiempos ha trascendido en otras formas, ¿verdad? Pues ya no conocemos el racismo como lo conocíamos tal vez 50 o 60 años antes, pero sí vamos a ver de acuerdo a nuestras expertas cómo se está tratando esta temática, este problema. Para tal efecto, quiero presentárselas a nuestras queridas amigas y expertas. En primer lugar, tenemos que dentro de pronto se conectará a Anayensi Lemus Chávez. Ella es salvadoreña, es afro-salvadoreña de la etnia Panuné. Es fundadora y directora de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Es una joven mujer influyente, reconocida por la Asamblea Legislativa, internacionalista y nombrada Orgullo Salvadoreño por la diáspora en los Estados Unidos. Dentro de pronto se nos unirá. Y también, pues, es un honor para nosotras presentarles a la abogada, permítanme, a la abogada que nos acompaña desde Guinea Ecuatorial, Gaudencia Basogo. Nuestra querida amiga y colega es abogada de profesión y ha llevado casos pro bono para ciudadanos con bajos o nulos recursos económicos y actualmente ejerce como jueza de primera instancia en instrucción del municipio de Nuque, Micomecén, en Guinea Ecuatorial. Bienvenida, mi estimada abogada. También contamos con la presencia de nuestra queridísima directora de la Red Sororidad en Honduras, encargada pues de los asuntos culturales. Ella es la doctora Xiomara Cacho Caballero, es máster en Derechos Humanos. Ella es una sobresaliente personaje nacional e internacional, una mujer antologada y galardonada, escritora, es poeta también, máximo exponente de la literatura escrita por negros en Honduras. Ha sido galardonada con el Premio Literario Nacional Honduras Arte, educadora, es embajadora de paz, miembro del Consejo de Liderazgo de la organización Mil Milenios de Paz, presidenta de la Asociación Nacional de Escritores de Honduras, ANDE, del periodo 22 al 2024, y es directora fundadora de la Asociación Academia Literaria Lingüística Indígena y Negra Hondureña Asalilino. Bienvenidas, mis queridas amigas. Un placer tenerlas con nosotras. Entonces comenzamos pues con nuestra ronda de preguntas y mientras se nos une Anayensi, vamos a comenzar con Xiomara Cacho Caballero. Bueno, esta pregunta, Xiomara, pues es necesaria como para comenzar este conversatorio, ¿verdad? Quisiera saber, y pues nuestro público también le encantaría saber, ¿a qué actos se le consideran discriminatorios? ¿Cómo podemos determinar que un acto es discriminatorio o no? Tu micrófono, Xiomara. Buen día, tengan todas. Buen día, Gaudencia. Un gusto conocerte. Gracias a ti, Samantha, por la invitación. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo estos temas tan importantes que es la discriminación, aunque estamos en pleno siglo XXI con una era tecnológica avanzada, con actividades evolutivas, pero seguimos teniendo problemas en el área de racismo, discriminación y los derechos humanos, que son las garantías judiciales universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana, no han sido suficientes para erradicar este mal.
en relación a la pregunta que tú planteas de que cómo nosotros podemos fundamentar las principales formas de discriminación, pues te voy a decir de que es muy evidente una discriminación cuando se da por el origen étnico y racial de una persona. También existe la discriminación contra la persona extranjera, la xenofobia, que es una forma muy fundamental en la discriminación. También existe la discriminación contra personas lesbianas, gays, los bisexuales. Hay discriminación por intersexualidad también, la discriminación de género por ser mujer, que es lo más normal que uno encuentra en la calle. Si vas conduciendo tu vehículo, a cualquier vago de que anda, hombre que anda en otro carro, te dice, tenías que ser mujer que, para estar manejando tan lento. Cuestiones así son actos de que se ven a diario. También existe una forma de discriminación por razón de discapacidad, por razón de casta, por cuestión de edad. También hay mucha discriminación a la mujer en el ámbito laboral. Hay discriminación también por razones de especie, por lateralidad, también puedes encontrar discriminación. También hay discriminación en caso de las embarazadas, hay discriminación por religión, hay por personalidad, simple y sencillamente tu personalidad no le cae bien, no le parece a otro y sos discriminada por eso. También hay discriminación por trastorno mental o diagnóstico psiquiátrico. Pero para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción a causa de algunas características propias de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Gracias. Muchísimas gracias, querida amiga. Y en efecto, así es. Lamentablemente, pues estamos en tiempos de mucha modernidad, de mucho avance, pero tenemos que enfrentarnos a ese tipo de discriminación que se presume debería ser, o debería en estos tiempos estar abolida, ¿verdad? Bueno, continuamos con la abogada Gaudencia Basogo, abogada en si bien es cierto, el racismo se ha considerado, claro, una parte, pues, parte de estudio dentro de la temática de los derechos humanos. ¿Cuál es la influencia de este tema del racismo en los derechos humanos? ¿Cuál es la relación y la influencia que tiene en el mismo? Su micrófono, por favor. El micrófono creo que está apagado. Ahora sí, ahora sí. Un saludo, Samantha, un saludo, Xiomara. ¿Me escuchan? Ok, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. De verdad, yo la considero sumamente interesante. Antes de responder netamente a la influencia que puede llegar a ejercer el racismo en el tema de los derechos humanos, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de qué se entiende por derechos humanos. Empezaría diciendo que los derechos humanos son esos derechos que tiene toda persona por el mero hecho de ser persona. Ya está. Uno no tiene que hacer ningún otro esfuerzo extra para ser merecedor o merecedora de los derechos humanos. Esos derechos le permiten al individuo desenvolverse de forma plena y en condiciones de dignidad. La dignidad humana es la que exige que el ser humano goce de buenas condiciones sanitarias, que el ser humano pueda trasladarse de un lugar a otro sin ser inquietado. Esa dignidad impide que el ser humano sea objeto de ofensas, tratos degradantes e inhumanos. Ahora, teniendo en cuenta que el racismo es esa ideología o creencia de la superioridad de un determinado grupo racial o grupo étnico frente a los demás.
si es que el racista se cree que está por encima de los demás que no pertenecen a su raza o su grupo étnico. De hecho, el racismo suele manifestarse mediante actos como el odio, el rechazo, el desprecio hacia el otro grupo racial. Ahora, vamos a ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus 2 primeros artículos, voy a empezar por el número 1, que dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Lo voy a dejar hasta ahí porque el siguiente artículo, el número 2, ya viene a decir que todas las personas gozan de los derechos establecidos en la declaración, sin importar su raza, sin importar su sexo, su religión, su idioma, su estatus social. Entonces, ya con todos esos elementos, puedo atreverme a decir que la influencia que ejerce el racismo en los derechos humanos es negativa. El racismo choca contra los derechos humanos, es contrapuesto a los derechos humanos. Uno no puede abanderarse pro derechos humanos y manifestar actitudes racistas. Eso es contradictorio, es inconcebible. Entonces, por más que digas que respetas los derechos humanos, defiendes los derechos humanos, si te crees superior a los demás por el mero hecho de pertenecer a un determinado grupo racial, pues no estás respetando los derechos humanos, no los estás respetando. Atentar contra los derechos humanos no es solamente ejercer actos como la trata de personas, la esclavitud, la tortura, la hambruna, la miseria, no. Una simple expresión diaria como la que vivimos, mira el moro ese, mira el negro ese, oye, vete a tu tierra, oye... Todas esas expresiones, todas esas manifestaciones racistas atentan contra los derechos humanos. Pues yo creo que para ir concluyendo, yo diría que suficientes instrumentos normativos ya tiene el mundo en materia de derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal, tenemos varios pactos internacionales de derechos humanos, tenemos sus respectivos protocolos. El mundo ya no necesita más normativa en materia de derechos humanos, suficiente ya con lo que tenemos. Lo que necesita el mundo ahora es un lavado de cerebro, un cambio de mentalidad radical, que la gente entienda que respetar los derechos humanos no es solo no esclavizarlos, no es solo no torturarlos, no es solo darles buena salud, buena alimentación, no. Atentar contra los derechos humanos o no respetar los derechos humanos incluye también expresiones racistas, incluye también discriminar a los demás, incluye también, ¿qué digo yo? Cualquier manifestación de discriminación en general es contraria a los derechos humanos. Gracias. Excelente la audiencia. Y es que así es. Y esas expresiones peyorativas donde se discrimina a una persona por su condición, ya sea social, religiosa, sexual, de color de piel, también esas expresiones, la palabra tiene poder. Y es lo que me encanta esa parte que dijiste, es que ya el mundo tiene suficiente normativa en derechos humanos. Ahora lo que necesitamos es la acción. Y es precisamente lo que mencionaba un abogado. Él es un abogado defensor de los derechos de los animales. En mi caso, yo soy defensora de los derechos de los animales. Y él decía, bueno, ya no ocupamos legislativa y normativas en cuanto a esto. Todos estamos conscientes que maltratar a los animales es un delito, es un acto incluso contrahumano, contra natura. Entonces lo que ocupamos ahora es acción. Y lo mismo sucede con los derechos humanos. La acción, estamos en tiempo de la acción. Perfecto, excelente, mi querida abogada. Ahora pues le consulta a mi queridísima amiga Xiomara Cacho Caballero. Xiomara, en NetHuman y en la Red Sororidad, vos como miembro lo sabés, siempre hemos considerado que la prevención es fundamental para para abordar y para enfrentar la problemática social o los diferentes aspectos que causan obstáculos dentro de la sociedad o las problemáticas propias de grupos humanos.
Entonces, ¿cómo debemos, Xiomara, abordar la discriminación y el racismo en la casa y en los colegios, ya que vos sos también docente, educadora? Tu micrófono, sí. Gracias, Samantha. Pues esta situación es algo que nosotros primero tenemos que abordar en casa, porque la educación y los valores vienen del hogar. Por ejemplo, los bebés notan las diferencias físicas, como por ejemplo el color de la piel desde que tienen 6 meses de edad. Y te voy a decir que diversos estudios han revelado que hacia los 5 años los niños pueden dar señales de prejuicio racial, como tratar a las personas de un grupo, de un pueblo, porque no somos grupos, somos pueblos racialmente diferenciados. Puede tratarlos de una forma favorable que a otro. Ignorar o evitar este tema no contribuye a proteger a los niños, porque muchos padres cuando ven esas cosas en casa lo ignoran o se ríen. Dicen, ay, es un niño, pero la educación viene desde esa edad. Entonces, por el contrario, es dejar los prejuicios que existen donde quiera que vivamos, donde quiera que vayamos. Los niños que enfrentan el racismo pueden sentirse perdidos mientras intentan entender por qué están siendo tratados de cierta manera, lo que a su vez puede afectar su desarrollo y bienestar a lo largo de ser con delicadeza las bases de la visión del mundo. ¿Cómo? Utilizamos un lenguaje de una forma que el niño puede entender fácilmente y que sea apropiado a su edad. ¿Cómo podemos hablarle al niño del racismo? La manera que los niños entienden del mundo evoluciona a medida que crecen. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para hablar sobre la igualdad y el racismo. Explicarle que el racismo es inaceptable, que lo que ellos están haciendo es una actitud inaceptable. A esa edad, desde temprano, los niños empiezan a notar esas señales, por lo que uno debe de mantener una actitud abierta, aclararle a los hijos que siempre estarán dispuestos a responder ese tipo de preguntas. Si señala a una persona que se ve diferente, como suelen hacer los niños, movidos por la curiosidad, no los hagamos callar, porque si lo hacemos pensarán que se trata de un tabú. En vez de decirles cállese, sino que tenemos que actuar de una forma justa en ese momento. Decirles que comprender bastante bien el concepto de justicia y explicárselo bien. Tenemos que hablarles de racismo como algo que es injusto e inaceptable, y explicarle al niño que por esta razón todos debemos esforzarnos para que el mundo cambie, que no se estén dando ese tipo de situaciones. Tenemos que mostrar curiosidad. El primer paso es escuchar y hacer preguntas. Por ejemplo, preguntarle al oído qué es lo que él ha oído en la escuela o en la televisión sobre ese tema. Tenemos que conversar sobre lo que ellos han visto en las redes sociales y esclarecer ciertos vacíos o cierta desinformación. Usted como madre o padre puede contarle las principales fuentes, puede constatar esas fuentes de donde los niños han adquirido información. Tenemos que mostrar interés en lo que lee, en las conversaciones que tiene con sus amigos o en línea, cuando cuando encuentran estereotipos y prejuicios raciales en los medios de comunicación. Contarle, por ejemplo, por qué muestran a ciertas personas como si fueran malvadas y a otras no. Explicarle la razón por la cual y de dónde se desprenden estas cosas.
Tenemos que hablarle abiertamente a nuestros hijos en casa, conversar con honestidad sobre el racismo, la diversidad y la inclusión que genera confianza en tu hijo para que así él siempre te plantee las cosas que escucha. Si tu hijo o hija ve que puede confiar en tu orientación, lo más probable es que quiera volver a conversar contigo sobre estos temas, pero si como padre o madre estás mostrando prejuicios, entonces el niño también va a repetir esas actitudes. Tenemos que enterarnos de lo que el niño sabe, averiguar qué es lo que él sabe sobre el racismo y la discriminación, qué ha escuchado en las noticias, qué se dice en las escuelas, qué han dicho los amigos. Tenemos que hacerles preguntas cuando las noticias presenten incidentes de racismo. Hay que aprovechar esa oportunidad para conversar con el hijo sobre el tema, porque es el momento clave. Y preguntarle qué piensa y presentarle diferentes puntos de vista para ayudar a ampliar la percepción de la problemática con él. Tenemos que alentar a los hijos a participar activamente en redes sociales importantes para muchos adolescentes, incluso algunas podrían estar pensando en realizar activismo en línea. Hay que animarlos a hacer una manera positiva de reaccionar. Podemos acercarnos a personas procedentes de pueblos étnicos para que los niños vayan teniendo una relación intercultural o interétnica y sepan de que nosotros, que todos somos humanos. En el caso de la escuela, que como docente es un problema que tenemos que aprender a abordar, pero hay docentes que desconocen la materia. Nadie puede dar lo que no tiene. Es lo que siempre he mantenido, ha sido mi postura. La razón por la cual en la escuela, sin duda alguna, es un ambiente de aprendizaje fundamental a lo largo de la vida de un niño o de un joven. En ella se establecen los aprendizajes claves para la educación infantil y luego para la secundaria y luego vamos para la universidad. Entonces es así, las escuelas siguen teniendo una problemática a enfrentar y que pone en jaque la estabilidad emocional de los niños y de todo un sistema educativo. El maestro debe de ser lo suficientemente sabio para abordar estos problemas. Número 1, debe de realizar actividades que fomenten el mejoramiento de la autoestima. Las actividades de juego, deportes, teatro, relacionarse espontáneamente con otras personas. Y tenemos que fomentar el conocimiento y la diversidad a través de la lectura. Tenemos que leer con los niños y aprovechar esos temas, esos asuntos, esos tópicos que nos dan en los libros. Tenemos que también incentivar a todos los compañeros de trabajo, maestros igual a uno, a enseñar y a expresarse a través del amor. Si no hay amor en tu corazón, en ningún momento puedes comunicarte o dar amor a los demás. Es necesario. Amiga Xiomara, sí. Como para ir concluyendo en tu respuesta, pues me parece que el resumen sería que del hogar pues parte como decía, había un refrán que decía, la familia es el pilar de la sociedad, es el núcleo de la sociedad. Exacto. Entonces, si no tenemos una familia muy orientada al respeto, pues es muy difícil que los niños reproduzcan un modelo que no se les ha pues educado en ese entorno de respeto. Entonces ahí pues debemos de enfocar las políticas educativas y los programas que emitamos, ¿verdad? Nosotros como defensoras de derechos humanos. Te agradezco, mi querida amiga. Y no sé si Ana Yensi, ¿me puedes escuchar? Bueno, Ana Yensi está teniendo problemas para ingresar, pero bueno, continuamos entonces con la abogada Gaudencia. Abogada, usted como experta en ciencias jurídicas y litigante de esta maravillosa profesión,
y ahora como jueza de primera instancia en instrucción de su municipio, pues tiene vasto conocimiento en cuantos jurídicos que tiene su país, Guinea Ecuatorial, a nivel interno, para luchar contra la discriminación. ¿Podría hablarnos sobre ello? ¿Cuáles son los elementos con que cuenta, elementos jurídicos con que cuenta Guinea Ecuatorial para combatir la discriminación? Su audio. No se escucha. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias, Samantha. Convenios o tratados internacionales debidamente firmados o ratificados por Guinea Ecuatorial pasan automáticamente a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, pasan a ser nuestra normativa interna. Así lo establece el artículo 8 de nuestra ley fundamental, de nuestra Constitución, al decir que Guinea Ecuatorial acata a los principios del derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y las obligaciones que emanan de los organismos internacionales a los que forme parte. ¿Eso qué quiere decir? Por citar algún ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si este tratado ha sido debidamente firmado y ratificado por Guinea Ecuatorial, todos los derechos y todas las obligaciones que contenga este tratado vienen a ser de obligado cumplimiento en la República de Guinea Ecuatorial. Concretizando un poquito en el tema del racismo como una forma de discriminación, hay que decir que el artículo 15 de nuestra ley fundamental dice que cualquier acto de parcialidad o discriminación debidamente constatada por motivos tribales, motivos étnicos, por sexo, por religión, por raza, son punibles. Es decir, que en Guinea Ecuatorial no solo según el artículo de la ley fundamental que he invocado, que es el 15, que la discriminación o cualquier tipo de parcialidad en Guinea Ecuatorial no solamente se prohíbe, sino que se castiga también. Si fuésemos haciendo un análisis exhaustivo, encontraríamos más normas en el derecho interno en esa materia, pero me he basado en lo que establece la ley fundamental como la norma madre de todas las leyes que utilizamos en la República de Guinea Ecuatorial. Gracias, Samantha. Muchísimas gracias, abogada. Excelente que pues que se castigue y que se criminalice lo que es esta acción, ¿verdad? Porque eso es lo que en primer lugar manda la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, Xiomara, fíjate que me quedé en cuanto a pues, en cuanto a dudas, de preguntarte en la pregunta anterior, ¿vos considerás que mirar, callar y no intervenir en actos de racismo y discriminación nos exenta de responsabilidad? Y te hago esta pregunta porque en muchos de los casos, en escuelas, por lo menos en escuelas donde se han visto casos graves de discriminación, se han amparado algunas personas, algunos niños, en casos graves de bullying, por ejemplo. Los niños dicen muchas veces, no, yo solamente miraba que mi compañero lo molestaban, pero nunca hice nada, no dije nada, ni siquiera reportan, ni siquiera toman una foto, ni siquiera esa foto la llevan a la policía, ni siquiera el propio profesor, mucho menos ayudar al niño. Entonces, ¿vos crees que este tipo de acciones, como diríamos, en otras palabras, el ver, oír y callar, en este caso propio de un acto de racismo y discriminación, nos exenta de responsabilidad, nos excluye? Tu micrófono, sí. Gracias. Te voy a decir, Samantha, te voy a empezar contestando con un refrán muy cristiano que dice, el que sabe el bien y al que sabe hacer el bien y no lo hace,
se convierte en pecador. Claro que no podés quedarte eximida de responsabilidad si se cometen, si no intervenir en un acto de racismo, porque esto te vuelve cómplice. Y también te voy a contestar con otra frase bíblica del Antiguo Testamento, que en Eclesiástico 9 dice: arranca al oprimido de la mano del opresor y no seas débil cuando hagas justicia. Y siempre en el 10 dice: sé como un padre para los violentadores, no dejes de hablar cuando sea necesario. Así que callar ante la injusticia es hacerse cómplice de ella. Puede entenderse tal postura en una situación en que hablar encierra grandes peligros, pero en la democracia, en nuestra sociedad que todavía tenemos, no hay excusas para callar. Hay que intervenir. Los derechos se defienden ejerciéndolos y la inhibición precisamente socava las libertades y ayuda a los demagogos. Y nosotros no tenemos que estar ayudando a los demagogos. La injusticia se maneja denunciándola sin descanso, ni siquiera cuartel, y haciendo lo posible por evitar que se establezca, se sistematice y enternice, combatiéndola mientras podamos. Yo lo hago constantemente. Yo me rebelo o reacciono ante cualquier acto de discriminación y racismo en cualquier momento y en cualquier esfera de la sociedad. Por ejemplo, una vez estaban discriminando a un señor por su edad, por las filas cuando estábamos haciendo una gestión bancaria. Inmediatamente yo reaccioné. Entonces, los que cometen actos de racismo y discriminación cuentan con la complicidad de los testigos. Nos volvemos cómplices a los que tratan de amedrentar con amenazas y cumpliendo, si no para los pies no acaba nunca, sino que esta situación nunca va a acabar si nosotros no reaccionamos ante ella. No sé si se puede aprender a ser inconsciente, serías un cínico, una persona fría, frívola, descarado, serías un descocado, un desfachatado, un desvergonzado si no reaccionás ante un acto de racismo y de discriminación. Gracias, amiga. Excelente intervención y así es, totalmente. Si nos quedamos congelados, frisados ante una injusticia, pues somos cómplices de ella, así de sencillo, totalmente. En estos casos terribles, te puse el caso de bullying porque vos sos maestra, ahí incluso los maestros han sido cómplices, ¿verdad? Los maestros y los compañeros también. Entonces, es necesario que actuemos y no nos llamemos a la indiferencia. Es difícil romper eso, pero es un proceso de concientización, romper la indiferencia, sacudirse ese velo y esas malas costumbres que traemos de la sociedad heredada, ¿verdad? Ahora, abogada Gaudencia, para ir cerrando, porque presumo que Anayense tiene problemas con su conexión, estuvo hace poco. Bueno, muy bien, continuamos, abogada Gaudencia. En su país, Guinea Ecuatorial, ¿cuáles son los principales tipos de discriminación más frecuentes que se dan en la sociedad, en la comunidad de Guinea? Sí, Samantha, muchísimas gracias por esta pregunta. Empezaría diciendo que en Guinea Ecuatorial, como en la mayoría de los países, existe lo que es la discriminación, existe. Pero teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial es un estado uniracial, ya que todos prácticamente somos negros, aquí no se va a constatar tanto esa discriminación por el color de la piel. Todos prácticamente somos negros. Eso sí, hay otras manifestaciones discriminatorias, por ejemplo, por razón de sexo.
nuestra sociedad es altamente machista. Se discrimina bastante a la mujer. La mujer se ve aquí como símbolo de debilidad, minusvalor, así, es que es así. La mujer tiene que esforzarse el doble de lo que hace un hombre para obtener el respeto y la consideración social. Por citar algún ejemplo, es que encuentras a una mujer en su puesto de trabajo y el interesado que llega la ve y piensa, está seguro, está aquí porque algún tío la ha enchufado, algún padre, algún amante. Peor si la chica es bonita, es que automáticamente se da a entender que es tonta. No ocurre lo mismo con los hombres. Es que encuentras al hombre en su puesto de trabajo y presumes que está ahí porque sabe lo que debe hacer, está bien capacitado. El hombre tiene que demostrar que no vale para que pierda el derecho y la consideración social. Eso no ocurre con nosotras las mujeres, nosotras al contrario tenemos que luchar, tenemos que demostrar lo que somos, tenemos en todo momento que demostrar que valemos, que estamos bien capacitadas para que se nos respete. Es una parte. Otra manifestación de discriminación que se ve habitualmente en nuestra sociedad es la basada en los grupos étnicos. En Guinea Ecuatorial hay varios grupos étnicos, hay Fang, hay Bubis, hay Ndoes, Anoboneses, etcétera, etcétera. Es que no es ningún secreto que un Bubi trate mejor a otro Bubi que a un Fang y viceversa. Es así. Seguramente habrán otras manifestaciones discriminatorias, pero en Guinea Ecuatorial sobresalen sobre todo esas dos que he dicho anteriormente. Y ya que estamos concluyendo, no dejaré de repetir que el racismo, la misma discriminación en sí, atentan contra los derechos humanos. Manifestar actitudes racistas, actitudes discriminatorias, eso va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no se puede decir que un país respeta los derechos humanos solo porque no esclavice a la gente, solo porque no torture a la gente, solo porque sus ciudadanos no se mueren de hambre. No. Tener a un país minado de gente racista, de gente que discrimina a los demás, es que es un aspecto que este país tiene pendiente y que hay que mejorar, porque la discriminación atenta contra los derechos humanos. Eso es todo, queridas mías. Muchísimas gracias, mi querida abogada Audencia. Ha sido un placer pues escuchar tanta sabiduría de su parte. Gracias por sus aportes, por su tiempo. Y este tema pues da mucho por decir. Es un tema amplísimo que podríamos pasar horas discutiéndolo, hablándolo, conversándolo, y podríamos concluir que todo parte del hogar. En el hogar, el hogar es la raíz. Es la raíz, y también podemos concluir que, si bien es cierto, estamos en tiempos de modernidad, pero ese tema todavía no ha acabado. Incluso tiene raíces diferentes, ya que si bien es cierto, como lo dijo la abogada Audencia, existen suficientes normativas ya que atacan el racismo. Ahora lo que nos corresponde es poner de nuestra parte como humanidad, educar a nuestros hijos en contra del maltrato, en contra del abuso, de la violencia en cualquiera de sus presentaciones, y formar nuevos seres humanos si nosotros en realidad queremos una nueva sociedad.